Cordial saludo, tutor. Nos encontramos en esta oportunidad en la fase 2, paso 3, comprender. Este grupo está conformado por 5 estudiantes participantes de esta exposición. Ellos son Carol López, Diana Monterrosa, Melissa Martínez, Raulinson Arias y quien habla, Carmen Rodríguez. En estos momentos iniciamos nuestra exposición para exponer lo que ha sido nuestras dos actividades en el ejercicio de lectura autorregulada, eh, en el abordaje del texto que nos fue dado para esta oportunidad, y finalmente haremos también retroalimentación a las reseñas presentadas como el elemento más fundamental que se basa en la comprensión, en las conclusiones personales, en nuestras competencias argumentativas, en base a los aportes y a todo el contexto que hemos venido revisando. Esta pequeña introducción es a nivel general del texto que abordamos en esta actividad. Y el texto presenta la ciencia de la educación, habla en torno a ella de forma general, desde la fase histórica de la didáctica, la influencia de sus enfoques en la didáctica, en la formación docente, y también menciona la práctica docente, la formación, las habilidades que debe desarrollar un buen docente. Wolfgang Reich, pedagogo alemán, fue el primero en usar la palabra didáctica en el año 1629, esto es resaltando la historia de la didáctica. Era vista como ciencia y arte de la enseñanza y de los métodos de la instrucción, con el título de Didactius. La didáctica era un género literario antes del heroico e histórico. El género épico, género lírico, dramático, presentaban algo de la didáctica, pero de forma muy disminuida. Por ejemplo, en la narrativa de la épica ocupaba la didáctica un segundo plano, un segundo lugar. En lo lírico exaltaba el trabajo como fin esencial de la pedagogía. El dramático daba más a la poesía, a la poética y comedia, y era una representación de los hechos, eh, de los hechos. En su historia es fundamental la escuela tradicional, que se ubica en el contexto de la modernidad, que abarca desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. En esta escuela tradicional, que es un concepto fundamental para la historia de la didáctica, se le llama lección a la instrucción cultural e información. Entonces estaba enfocada inicialmente en una transmisión meramente cultural y una transmisión de información. No estaba centrada en el alumno, sino en los currículos y en los contenidos, en las normas, en acciones combinadas entre sí, eh, para así lograr tomar una aptitud y un aprendizaje el cual no sea agobiante. La didáctica es una noción que surge y pertenece al dominio intelectual alemán desde el comienzo del siglo XVII y ha sido siempre un pensamiento filosófico, una teorización y una construcción de modelos teóricos. La didáctica en la enseñanza docente, el texto amplía bastante este tema. Dice que se hará enseñar el oficio de ser hombre, decía acá en 1957. Toda educación se deriva de tres fuentes: la naturaleza, las cosas y los hombres, y debe darse siguiendo este orden natural que es el correcto. En la escuela denominada tradicional, que era enciclopédica, metódica, era principalmente maestrocéntrica, eh, no enfocada en el estudiante. Se le llama lección al conjunto de normas para una actitud y un aprendizaje el cual no sea agobiante. El sentido de la didáctica es facilitar el aprendizaje, un saber para hacer. La didáctica se definía como la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo, cuyo objetivo es la técnica de la enseñanza, los principios, las normas, los procedimientos, los recursos, las estrategias,
los métodos que se emplean para presentar un aprendizaje y cumplir los objetivos educativos planteados. La retroalimentación a la matriz 1, he tomado algunos teóricos que con sus aportes han aportado a esta matriz, aportando al planteamiento de Wolfgang Reith los principios de la didáctica que él presenta. Quiero aunarlos a los que presenta Larroyo y son los siguientes: enseñar por el interés natural del niño y no por el esfuerzo artificial, presentándole saberes, temas que sean relacionados a su desarrollo natural y a lo que a él le interese, que no sea algo impuesto y forzado, sino completamente natural. Que el niño esté interesado y motivado en aprender es lo más fundamental. Educación autoactiva, donde el niño participe, donde el niño sea el autor de su propio aprendizaje. Una enseñanza intuitiva, donde él contraste, donde él compare la realidad con la información que está recibiendo, con la teoría, donde él pueda investigar, donde él pueda descubrir por sí solo. Que el aprendizaje se haga relacionando lo aprendido con los nuevos conocimientos. Russell nos habla de educación positiva, que es la que fomenta y forma el espíritu y protege la naturaleza del ser. Un ser formado en autonomía, libre y espontáneo, con el fin de una educación sea duradera y eficaz. Es una educación buena, que no impone, sino que permite, da oportunidades para la autorregulación, para la toma de decisiones y bueno, también allí se encuentra la responsabilidad desde la autonomía del aprendiz. Allí el docente es un guía, es un orientador, es un facilitador para que el alumno pueda aprender según el estilo de aprendizaje preferido. El docente es tolerante a los tiempos, al ritmo, al modo de aprender de cada uno de sus estudiantes y está en consonancia con eso para no querer ir más allá de lo que el niño en su desarrollo puede dar. La enseñanza debe presentársele poco a poco, de forma medida, primero una síntesis y luego se amplían los contenidos. La escuela tradicional es un aspecto fundamental que hemos repasado, que hemos abordado durante estas lecturas. Es una instrucción marcada por la formación intelectual, centrada en el currículo, en los contenidos, no privilegiaba el aprendizaje inmediato. Los docentes eran dictadores en vez de facilitadores. Ellos tenían la última palabra, solo se limitaban a transmitir cierta información, cierto conocimiento, sus saberes, y no se privilegiaba en los alumnos, no había oportunidad para el debate, para el consenso, para compartir, para expresarse, para la construcción de conocimientos de forma colaborativa. No era un aprendizaje guiado y orientado, como funciona en la actualidad y con la inclusión de la didáctica. Vimos la enseñanza como el proceso que tiene por objetivo desarrollar conductas de tipo metacognitivo, desarrollar los procesos cognitivos del estudiante, potenciarlos de acuerdo a cada una de las etapas del ciclo vital: infancia, pubertad, adolescencia, juventud, según Martí 2000, para potenciar niveles altos de comprensión y de control del aprendizaje por parte de los alumnos. Este control es sinónimo de autorregulación, lo que ya venimos diciendo. Hargreaves, 1988, citado por Medina Revilla, 1989, se refiere a la enseñanza desde la mirada sociológica e incluye allí la calidad de la enseñanza, presentando 4 ítems fundamentales como el logro de los objetivos de solidaridad, autonomía, colaboración, trabajo en equipo y un ambiente seguro para los estudiantes. El segundo aspecto es la capacidad colaborativa de los profesores, estar atentos, estar dispuestos a ser un mediador, a colaborar, a instruir,
a ser paciente, el énfasis de los profesores y su valoración, feedback más que los resultados. Entonces está pensado no en los resultados, sino en el mismo proceso, en valorar y autorregular al alumno, que él realice autoevaluaciones de su proceso, si ha alcanzado los objetivos planeados, qué le hace falta, qué debe mejorar en el proceso para conseguir mejores resultados, resultados favorables, positivos y el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La consideración de la enseñanza por políticos y demás agentes sociales como una actividad esencial en la sociedad que debe ser atendida y no ignorada. Enseñar es hacer posible el aprendizaje, provocando situaciones entonces en las que pueda darse el proceso de aprender en el alumno. Entonces, esto es lo que es un docente, un mediador. Él provoca, busca las estrategias, planifica esos momentos, esas situaciones de aprendizaje para el alumno. La lección, según Pestalozzi, tiene tres momentos fundamentales y es la intuición, que está enmarcada en una vivencia intuitiva y necesita particularmente de la observación del entorno, del ambiente, de las situaciones y circunstancias para aprender, para alcanzar un aprendizaje significativo. En segundo lugar está la gradación o reflexión, que es una comprensión, una asociación de los elementos donde se forma un concepto y luego se pasa de lo concreto a lo abstracto de esta forma. En tercer lugar, el momento de la lección concluye en la aplicación, donde la fase, lo que ya él ha visto, los pasos, lo lleva a aplicarlos al final de cierto periodo o etapa. Estos tres momentos del método son aplicables a los tres aspectos de la vida del hombre, que son conocer, obrar y querer. Allí están resumidos estos tres momentos. Y finaliza con querer, donde ya el alumno puede aplicar de forma autónoma ese conocimiento en los diferentes entornos, en los diferentes aspectos de la vida práctica. La matriz 2 presenta la enseñanza, aportes a la educación. Aquí destaco la creadora del plan Dalton, Helen Parkhurst. Ella habla de este plan que es aprender y no para enseñar, de acuerdo al ritmo de cada alumno. Y Víctor García Oz nos habla de una educación personalizada donde el alumno es autor de su propio proceso de aprendizaje y el docente es quien orienta y provoca la reflexión, provoca la comprensión, lleva a la búsqueda, estimula la creatividad, la iniciativa, el aprender de diferentes formas. Es el alumno quien es el principal responsable de su proceso. Allí requerirá entonces de desarrollar habilidades de responsabilidad, de disciplina, de manejo del tiempo, de los recursos y del tiempo. En la matriz 2 vemos entre los aspectos más relevantes el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son esos fenómenos intencionales, creados, planificados y provocados, que no son naturales. Por lo tanto, la didáctica tiene una consecuencia, un fuerte compromiso con la práctica. Algunas perspectivas desde dentro y desde fuera en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hacia adentro alude al proceso interno del alumno, la interacción y el intercambio orientado por determinados propósitos que posibilita el aprendizaje. Allí el alumno empieza a internalizar los conocimientos adquiridos, a responder preguntas, a hacerse interrogantes y que ese aprendizaje vaya transformándolo de adentro hacia afuera. La otra perspectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje es desde fuera, desde lo externo, en tanto que forma parte de la estructura social, haciendo referencia a la institución educativa y a su inserción en una comunidad amplia como sujeto. También encontramos la formación docente en esta matriz 2 que elaboramos,
y vemos un aspecto importante y es el profesional amplio, un docente amplio, autodesarrollado profesionalmente, con autonomía, con un sistema de autoanálisis, el estudio de la labor de otros profesores y la comprensión de ideas mediante procedimientos de investigación en el aula. Entonces, un profesional amplio, capacitado, estará en la capacidad de formar o construir procesos investigativos, proyectos de investigación, y estará relacionado con esta área investigativa en la docencia. La capacitación permanente permitirá el perfeccionismo de la labor del quehacer docente, de la profesión, mejorando continuamente en sus saberes y en su quehacer. Según Cecilia Braxlat y Alejandra Bergin, los tipos de conocimiento son sustantivo, pedagógico y un saber institucional. El sustantivo se refiere al método de enseñar que cada docente, a partir de la formación universitaria que ha recibido y de la continua preparación personal de forma autodidacta, empieza a definir su estilo preferido de enseñar, su método, su práctica, los recursos y la metodología o estrategia que prefiere usar. El saber pedagógico se refiere al saber hacer, cómo hacerlo y el por qué hacerlo, respondiendo a estos interrogantes. El saber institucional conlleva el contexto, el lugar donde el docente actúa, donde labora. Les Ullmann nos habla del conocimiento sustantivo en la formación docente, que es el conocimiento de la materia, del tema, de una ciencia en particular que él domine de forma teórica. Conocimiento sintáctico, paradigma de investigación, conocimiento didáctico, usando los métodos de forma magistral. En la reseña quiero destacar que la enseñanza no es una actividad teórica, sino práctica, cuyo propósito es cambiar a aquellos que se están educando de alguna manera deseable. Entonces, en la actualidad la educación es más allá que mera transmisión de conocimiento, de ideas, de saberes del docente, de intelecto, y va más allá y es una aplicación a la vida, a la transformación del ser. Roger nos dice que el estudiante posee un potencial maravilloso y competencias que es deber del docente poder desarrollar, y que por tanto la función esencial del profesor ha de ser la de propiciar el camino para el desarrollo de las mismas, para la expresión de sus potencialidades, permitir que el estudiante aprenda, decide propiciar las condiciones para que él se exprese libremente y alcance un clima afectivo favorable. La comprensión, aceptación y respeto también son recursos, son elementos fundamentales en la actualidad en la educación. Siaka 1957 nos dice: enseñar todo a todos no significa, dice Comedio en su obra, que todos deben adquirir todo tipo de conocimiento, porque eso sería imposible, sino lo que les sea útil, que todos deban aprender a conocer el fundamento, la razón y el fin de todas las cosas, asociando los saberes a una vida real, al país en el que nos encontramos. Y esto es lo que debe fundamentalmente enseñarse en cada una de nuestras escuelas, una escuela nueva, una escuela positiva, una escuela que fomente las habilidades mentales, que potencie al ser y que prepare para la vida misma, para el quehacer en diferentes contextos y no solo para una vida profesional o académica. Buenas tardes, mi nombre es Yanister Monterrosa del curso Pedagogía y Didácticas Contemporáneas. Hoy quiero hablarles sobre la realización de la exposición sobre la matriz. En esta actividad realicé 4 preguntas
cómo define Freiberg su método innovador. 2. ¿Qué diferencias se dan entre la educación bancaria y educación liberadora? 3. ¿Por qué es importante para la teoría crítica la relación entre la educación y el contexto sociocultural? Importancia de la didáctica según la teoría crítica. Hoy quiero hablarles un poquito, aquí están las definiciones sobre estas preguntas realizadas en esta actividad, de cómo define Freiberg su método innovador. La realización aquí está. Además de esto, quiero resaltar la importancia de la didáctica, formación del docente, la didáctica según la teoría crítica que he realizado en esta actividad estipulada en la guía. ¿Cuál es la importancia de la didáctica según la teoría crítica? Bueno, múltiples son los conceptos que se tienen de la educación y del desarrollo del proceso de enseñanza, aprendizaje. Con el pasar del tiempo, igualmente se han dado diversos puntos de vista sobre la manera de orientar a los niños el currículo y contenidos, objetivos y relaciones de lo educativo con el contexto de los estudiantes. Con frecuencia se ha hecho referencia a la escuela tradicional, que se ha considerado como una educación bancaria, debido a que enfatiza llenar al estudiante de contenidos para que más tarde, con la evolución, se hace semejanza al retiro de los contenidos guardados en la memoria del estudiante. Cambia el sentido, una forma diferente para concebir la educación cuando Paul Freiberg inicia cambios en el sentir de su llamada meta, ayuda a pasar al oprimido de una conciencia ingenua a una conciencia crítica. Palacios en 1979, 546, guarda en la memoria, mientras que en la sociedad viven ignorados su realidad que lo oprime. Aquí tenemos también la exposición y retroalimentación en grupo de la reseña crítica realizada por cada uno de los compañeros. La actividad sobre la exposición sobre la didáctica en la formación del docente. En el desarrollo del texto, el autor hace referencia a una amplia variedad de conceptos relacionados con la formación y práctica de la labor del docente, lo cual responde a unas múltiples interrogantes que están estrechamente conectados con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Inicialmente, contempla la importancia de la didáctica en la formación del profesorado y la necesidad de la capacidad que debe tener para proporcionar estrategias didácticas, maneras de hacer para que los estudiantes comprendan y realicen la representación mental tocante a lo que el docente desea que aprendan y sepan para hacer con los nuevos conocimientos. Saber enseñar. El docente de su formación tiene la oportunidad de conocer múltiples conceptos y teorías educacionales, puesto que la formación del profesorado como campo de intervención en la preparación y continuo desarrollo de los profesionales de la enseñanza y la enseñanza es, como sabemos, el objetivo básico de la didáctica. Montero 2001 en 105, Escuela Tradicional de la Pedagogía Católica, la Pedagogía Liberadora de Paul Freiberg, denomina pedagogía del oprimido. Freiberg consideró la escuela tradicional como una educación bancaria donde el propósito de la enseñanza se dedica a transmitir contenidos en la memoria del estudiante y el proceso de evaluación, retirar dichos conceptos, pero nada tiene que ver con la toma de conciencia de la realidad social, ambiental, social, ética, ni normalmente acerca de las corrientes tecnológicas. El autor considera que esta corriente
no tiene en cuenta los fines de la educación, la escuela crítica, corrientes pedagógicas para aceptar conceptos o teorías. Es necesario, ante todo, reflexionar sobre ello, es decir, realizar un proceso de análisis crítico para determinar si se puede incorporar y como contribuyente al bienestar de la educación. La didáctica, aquí además tenemos la exposición de la didáctica, la formación del docente. Además también tenemos la retroalimentación a los compañeros, nuestra compañera Carmen, Melissa, Carol, Raulinson. Cada uno de estos estudiantes, de acuerdo a las lecturas asignadas por el tutor y en la guía, realizan aportes muy significativos para la contribución de la actividad, y como estudiantes aprender de cada uno de estos aportes de los compañeros según el material sugerido en esta fase. Estos aportes de la reseña crítica de cada compañero es de suma importancia porque se complementa para la realización del trabajo grupal, el cual entre todos compartimos de cada uno de lo realizado en la actividad y lograr realizar este trabajo satisfactorio. Aquí además tenemos las referencias bibliográficas donde se tomaron para realizar la actividad estipulada en la guía sobre este paso 3. Muchas gracias. Cordial saludo, apreciados compañeros y tutor. Les habla Melissa Martínez, dando continuidad a la exposición de la didáctica en la formación docente. Vamos a darle respuesta a 3 preguntas que se plantearon. ¿En qué consiste la pedagogía de la liberación? ¿Cuáles son los otros autores representativos y sus aportes a la educación? ¿Y qué autor representa la escuela tradicional? Dando respuesta a la primera pregunta, vamos a citar a Paulo Freire, un pedagogo brasileño que determinó la pedagogía de la liberación y establece la relación entre sociedad y educación. Respondiendo la segunda pregunta que nos comenta o nos pregunta que cuáles son los autores representativos y sus aportes a la educación, mencionamos a Roger Cousinet. Este autor nos dice que la mejor forma de enseñar es la forma de trabajo libre en grupo. Con este aporte se evidencia la autonomía que tiene el alumno de aprender. Mencionamos a Ellen. Ella plantea, este plan es para aprender y no para enseñar de acuerdo al ritmo de cada alumno. Recordemos que sí, que citando a Ellen, cada estudiante tiene su propio ritmo de aprender y de adaptarse a nuestra metodología o a nuestra didáctica. Mencionamos a Carleton, es el creador del sistema Wittenham. Este considera que los salones de clases por medio de unidades o bloques de trabajo donde el alumno lleva la práctica según su ritmo de aprendizaje. También enfatiza también que el estudiante, como va a su ritmo de aprendizaje, puede también de ir cambiando de bloque, como lo podemos llevar a la escuela tradicional, que los estudiantes a medida de los años, y si lo ganan y aprendieron toda esa dinámica que se estableció en esos años, puede pasar a otro salón o a otro bloque, como lo menciona Carleton. Dando respuesta a la tercera, ¿qué autor representa la escuela tradicional? Mencionamos a Jean Piaget, un psicólogo suizo muy importante en el área de educación. Él dice que el alumno aprende desde cómo crece, desde su experiencia y de la interacción con el mundo físico, relación social en el medio del que abarca su aprendizaje escolar. Contextualizando un poco,
el niño aprende sobre su contexto según cómo va relacionándose socialmente. Víctor García dice que también entraría en la educación tradicional debido a que menciona que el aprendizaje o el educar a un alumno se trata de persona a persona, o sea, dentro de un aula de clases. Siguiendo con la segunda lectura, citando a Tesanos, también se comentan o se plasman 3 preguntas. ¿Qué es la pedagogía? ¿Cuáles son las características que marca la pedagogía en Francia? ¿Y qué es la didáctica? Dando respuesta a la primera, la educación es la materia en la pedagogía. Esto consiste en una cierta manera en la reflexión sobre las cosas de la educación, mencionando a Tesanos. ¿Cuáles son las características que marcan la pedagogía en Francia? La primera es la semántica, puesto que es un término a la vez muy amplio y muy estrecho en su uso de equívoco. Y la segunda es la histórica, política y cultural, además es por su notoria amplitud y calidad dentro de la pedagogía. ¿Qué es la didáctica? La didáctica es la didáctica surge y pertenece al dominio intelectual alemán desde el comienzo del siglo XIX y ha sido siempre un pensamiento fisiológico, una teorización y una construcción de los modelos teóricos. Esto mencionando a Carsanes en 1998. Dando un poco de retroalimentación a los aportes de los compañeros de sus matrices, totalmente de acuerdo con ellos. Carl, cuando menciona que la formación del profesor como intervención es la reparación y el continuo desarrollo de los profesionales de la enseñanza, y la enseñanza es, como sabemos, el objetivo básico de la didáctica. Esto lo menciona Monteros. Por ende, el profesor como mediador pedagógico es el encargado de brindar una enseñanza didáctica. Mencionando un poco lo que Carol nos comenta, totalmente de acuerdo cuando menciona que el profesor es quien dirige la clase y por ende tiene que tener una pedagogía y brindar según esa enseñanza a los alumnos. Diana, por su parte, nos comenta que la enseñanza no se trata de dar conocimiento a los estudiantes solamente para memorizarlos. Desde el punto de vista sociocultural, se trata de formación humana para la vida, para vivir con armonía con los demás. Por lo tanto, se debe educar para la autonomía, la solidaridad y la ayuda mutua. Si bien es cierto, los educandos no solamente se enseña a contar o a los saberes, sino también se puede fomentar al alumno de cómo desde su propio concepto, de su propio saber, cómo afrontar la vida, cómo desde su autonomía puede tomar decisiones propias y seguras para su vida diaria. El compañero Rawlinson nos comenta que la didáctica de la educación se considera como parte activa que bien ha surgido desde el punto de una necesidad. Totalmente de acuerdo. Desde una necesidad es que se surge la educación para que estos estudiantes o a las personas que estemos enseñando tengan una oportunidad y establezcan una estabilidad que los ayude a afrontar esta vida y tener cómo desarrollarse en cualquier contexto. Carmen nos dice o nos sugiere que el pedagogo se puede concluir que la educación debe privilegiar el concepto ético de la persona, favoreciendo la libre espontaneidad y siguiendo el desarrollo individual de las personas, lo cual en la actualidad le da al estudiante la oportunidad de hacer uso libre
de adverbios y dándole herramientas para potenciar sus habilidades personales para más allá del campo estudiantil. Totalmente de acuerdo. Nosotros los docentes le damos esa herramienta o ayudamos en buscar las herramientas para potencializar a cada individuo o a cada estudiante en el campo de la disciplina o en el campo de la educación. Hablando un poco de mi reseña, lleva por título La didáctica y los elementos en la formación docente. Se hace referencia a los saberes que debe tener un docente, que son importantes para abordar los problemas de la enseñanza, definiendo los modelos y sus representaciones, haciendo una exaltación desde una perspectiva crítica, cuyo aporte ha sido primordial o ha servido como eje central para el proceso de cada enseñanza y aprendizaje. La didáctica ha servido para comprender de manera integral y general los recursos pedagógicos, considerando fundamentalmente los procesos de planificación dentro de la enseñanza y el aprendizaje, el cual surge como ofrecer la estrategia acordadas a las necesidades de los educandos y optimizar estos procesos. Del mismo modo, el autor deja ver cómo la didáctica se vuelve indispensable para el aprendizaje y la formación docente, resaltando su propósito en todos procesos. Además, estudia cómo se imparte la educación, abarcando el estudio del currículo y reformas educativas para conocer la evolución y el desarrollo de los procesos educativos. Surgiendo la necesidad del texto, el planteamiento que se pone en evidencia durante la lectura en la focalización de la formación docente, las habilidades, discapacidades o capacidades de su rol, así como su relación con la enseñanza y el aprendizaje, formando un proceso integral que da lugar a la apropiación de herramientas y metodologías para su óptimo desempeño en la práctica pedagógica. Debemos mencionar que el encontrar un texto tan bien estructurado no se da espacio a dejar el lado hecho y fundamentos históricos de la didáctica, la enseñanza y la formación docente. En cuanto al argumento que presenta la autora, encontramos fundamentos teórico-históricos que sirven de soporte al texto, donde expresa apartados como: considero que sus fundamentos o argumentos se plantea una postura crítica y reflexiva de la importancia y la capacidad de la didáctica en la educación, la enseñanza y la formación docente, que sirve como soporte a la práctica, es decir, a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, encontramos que el docente en su formación comprende el desarrollo personal, social y productivo, con la capacidad y las habilidades, con espíritu de compromiso con su labor. Y en general, quien conoce la didáctica, que compromete su desempeño en la actividad de enseñanza. En otras palabras, la formación docente es un proceso permanente dinámico, integrado, multidimensional, que converge entre varios elementos como la disciplina, aspectos teóricos, didácticos, etc., para lograr la profesionalización de su labor docente. Citando a Asprighi, la didáctica en la formación docente. Dándole retroalimentación a la reseña de mis compañeros, llegamos como conclusión, se puede decir como conclusión de las reseñas de mis compañeros: las lecturas nos promueven una contextualización dentro de las diferencias del contexto en el que se desarrolla el aprendizaje y los diversos elementos de la pedagogía, los cuales son fundamentales a la hora de brindar una educación con un carácter mucho más amplio, facilitando así la manera de comunicarse
en el contexto en el aula de clase. Además, el desarrollo de nuestro papel como docente nos enseña claramente la lectura, que es él quien imparte, orienta y lleva la metodología didáctica al educando. Totalmente con mi compañero cuando citan estas palabras en sus reseñas. Muchísimas gracias, le doy paso a mis compañeros. Muy buenos días, mi nombre es Carol Johanna López Fandiño. Hoy les quiero mostrar mi lectura crítica, la cual está relacionada con María Aspriegui, la didáctica en la formación docente. Para esto me formulé muchas preguntas, de las cuales quise resaltar dos de ellas. La primera es la historia de la didáctica. ¿Qué se entiende por escuela tradicional? La escuela tradicional se ubica en el contexto de la modernidad, que abarca desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Esta se presentó gracias a varios fenómenos ocurridos antes de que se diera o aludiera a cambios muy importantes en cuanto al progreso. Una nueva estructura social, avances técnicos y científicos, una nueva cultura, ideas de libertad, y se dio la emancipación. Esta concepción del método observacional, cuando nos referimos al método observacional, nos referimos más bien a lo experimental. Pasará a los teóricos de la didáctica y al método de facilitación y organización del aprendizaje. Esto es sugerido por Daros 1983-384. Este método es la premisa de que el hombre puede encontrarse a sí mismo. La escuela tradicional da origen a la práctica educativa enmarcada en las siguientes características: ordenada, enciclopédica, metódica, verbalista y magistrocéntrica. El aprendizaje en la escuela tradicional era considerado un proceso repetitivo y asimismo la enseñanza era una transmisión de cultura. Otra pregunta que me quise realizar es: ¿cuál fue el planteo didáctico de Juan Amos Comenio? Según Comenio, la didáctica es el arte de enseñar a todo y a todos. Esto conlleva a que todos los seres humanos tenemos que adquirir los conocimientos suficientes relacionados con el fin de las cosas, los fundamentos y la razón. Según Comenio 1976, la educación debe formar al hombre en la totalidad de su ser, de manera que esté a la altura de las funciones que lo incumben en esta vida y preparándose para la vida eterna. Los maestros, según las etapas del desarrollo humano, son las etapas del desarrollo humano son 4: infancia, pubertad, adolescencia y juventud. Deben ir con paciencia, la enseñanza debe ser sólida y fácil. El plan organizacional, según Comenio, es la escuela maternal, escuela elemental vernácula o de la lengua nacional, escuela latina o de los estudios clásicos, alemán-latín. La escuela maternal, en esta etapa maternal que va de los 0 a los 6 años de edad, los aprendizajes son brindados por la madre, con todo lo relacionado a su medio, a su cultura, a su sociedad. La escuela elemental vernácula o de la lengua nacional, los conocimientos son impartidos en cada pueblo, en cada cultura, brindándoles lectura, historia, escritura, geografía, etcétera, para que así desarrollen aún más sus sentidos internos, como lo son la memoria y la imaginación. En esta etapa corresponde de los 6 a los 13 años de edad. Y la escuela latina, esta se brinda en cada ciudad. Consiste en brindar los conocimientos relacionados con las 4 lenguas. Esta etapa corresponde a la adolescencia. También tenemos la academia o escuela superior universitaria. Esta se brinda en cada provincia, el cual consiste en impartir conocimiento acerca de ramas del mismo conocimiento humano y se encarga de cultivar la voluntad que armoniza el proceso educativo. Esta va de la etapa que corresponde a la juventud. Bueno, pasamos a la segunda lectura
que no las hace texano, qué es la enseñanza, a quién se le llama didáctica y qué relación tiene enseñar y aprender. Bueno, la primera pregunta, ¿qué es la enseñanza? La enseñanza son los conocimientos que adquiere una persona con ayuda del docente mediador, el cual juega un papel fundamental en el proceso de enseñanza, ya que éste tiene el compromiso de influenciar la adquisición correcta de aprendizajes. La enseñanza también es de carácter social, ya que involucra a las personas entre sí, logrando así una interacción social. De modo que la enseñanza se considera, según Contreras, como la elaboración de estrategias para acordar las distintas entre las condiciones de la realidad y la aspiración educativas. Esto lo dice Contreras en 1990. La enseñanza se obtiene a través del aprendizaje. Se facilita aún más mediante técnicas de didácticas que favorecen el desarrollo de la misma. La segunda pregunta que me planteé es, ¿a quién se le llama didacta? Didacta se le llama al docente mediador, al profesor o maestro, como facilitador, de conocimiento para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, para un buen desarrollo. La pregunta 3 es, ¿qué relación tiene enseñar y aprender? Enseñar es lo que un ser humano hace mediante técnicas de lecturas, cuentos, medios sociales o culturales y mucho más, para ayudar en el proceso de aprendizaje. Cuando nos referimos al proceso de aprendizaje, este es la adquisición de conocimientos. Aprender es obtener esos conocimientos que son adquiridos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, el profesor enseña mediante diferentes técnicas, implementa la didáctica con el fin de que el alumno adquiera esos conocimientos, o sea, de que el alumno aprenda de la mejor manera posible. En la reseña crítica, generalizaciones y deducciones relacionadas con la didáctica contemporánea y modelos de aprendizaje, María Cristina Asprielli, en su libro La didáctica en la formación docente. Este libro es producido en un contexto dirigido al nivel superior. Los objetivos del autor se focalizaron en cómo aprender a enseñar a los futuros docentes y el espacio que tiene la didáctica en este contexto. El preocuparse por la formación académica de los estudiantes en formación, el cual va a ser la forma de enseñar, en estudiar cuáles serían los métodos, las causas y las consecuencias para el desarrollo de una buena enseñanza-aprendizaje, es de suma importancia, ya que esto conlleva aprender a enseñar, el cual no basta solo con saber la asignatura. La enseñanza implica compromiso moral entre el docente y el estudiante. El docente debe enseñarle al estudiante sobre los contenidos, la cultura, a formarse en el proceso de aprendizaje. Cabe resaltar que la autora cita varios autores, los cuales son de gran importancia para entender o aclarar dudas con respecto a los conceptos del saber didáctico, la formación docente y la profesionalidad, los cuales conllevan a entender la importancia que tiene el saber enseñar. La retroalimentación grupal de nuestros compañeros Carmen Rodríguez, Diana Monterrosa, Melissa Martínez, Raúl Lizón Arias. En su reseña crítica basada en el libro de María Asprielli, la compañera Carmen nos plantea que algunos vacíos teóricos en cuanto a la enseñanza y la comunicación, pues se quedó corto el abordaje de este aspecto indispensable en el proceso de enseñanza al tocar el tema de forma superficial. Bueno, pienso que cada opinión es muy respetable. Para mi pensar, según lo que leí, la autora citó autores los cuales fueron muy contundentes, me dejaron grandes aprendizajes. La compañera Diana Monterrosa nos dice que la didáctica, sobre todo debido a que es un concepto que no puede faltar en el desarrollo de una clase en cualquier lugar
y tiempo. Así es, estoy totalmente de acuerdo. La didáctica nunca puede faltar, ya que nos facilita ese aprendizaje armónico entre el alumno y el profesor. Nuestra compañera Melissa nos dice, la didáctica ha servido para comprender de manera íntegra y general los recursos pedagógicos considerados fundamentales en los procesos de planificación dentro de la enseñanza y el aprendizaje, el cual ha surgido para ofrecer las estrategias acordes a las necesidades de los educandos y optimizar estos procesos. Estoy totalmente de acuerdo con nuestra compañera, ya que la didáctica enseña de manera íntegra y general y es un recurso básico para los conocimientos de todos y cada uno de las personas en formación. Nuestro compañero Raulison Arias nos dice, sea como el rol del docente, un propósito estratégico del proceso de enseñanza debe ser brindado con creatividad, ofrecer invención, siendo que está establecido de manera integral el conocimiento pedagógico en su formación para desempeñar una óptima función. Estoy totalmente de acuerdo con nuestro compañero. El rol del docente siempre debe ser fundamental en el desarrollo del aprendizaje de todos los estudiantes. Debe ser un propósito estratégico, el cual vaya de la mano con la didáctica para el buen desarrollo del aprendizaje. Es todo. Muchas, pero muchas gracias. Les habló Carol López. Mis apreciados, muy buenos días. Mi nombre es Raúl Insonarias Santana, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de la sede de la UDR del municipio de Aguachica en el departamento del Cesar. Curso la especialización de Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo y hoy vengo a hacer la exposición en grupo de la matriz de la lectura regulada. De la matriz 1, la lectura 1, me correspondieron de las páginas 45 a las 55. La lectura está basada en la autora María Cristina Spirelli, escrito en el 2001, de la didáctica a la formación docente. Capítulo 1, didáctica de la escuela, la cual generó para mí los siguientes interrogantes. Primero, ¿cuál era el planteamiento de la reforma de la didáctica educativa según el planteamiento de Giuseppe Lombardo Rodais y de su colaborador Giovanni Gentile? Segundo, ¿cuál era la propuesta filosófica de la didáctica pragmática de John Dewey? Tercero, ¿cuál era la propuesta de la didáctica positivista y asociacionista de María Montessori? Cuarto, ¿cuál era el aporte didáctico de Ovidio de Clory? ¿En qué consistió el método del proyecto de William Hart Kilpatrick? ¿En qué consistió también el método de la pedagogía funcional de Edward Claparadi? ¿Cuál era la propuesta de Pierre Bonnet? ¿Cuál era la propuesta de Adolfo Ferreira? ¿Cuál es el aporte de Celestine Freinet a la pedagogía activa? ¿Y en qué consiste el método del trabajo libre por grupos planteados por Roger Cousin? A cada uno de estos postulados se le dio una solución basado en la interpretación directa que le hace la escritora María Cristina Spirelli, basado en algunos autores, en algunos otros escritores, y tomando muy en cuenta los sentidos de la aplicación funcional de la pedagogía y la didáctica para la funcionabilidad del desarrollo de esta actividad. En la segunda lectura de la primera matriz, me correspondieron de las páginas 50 a las 57. Terrazzano nos dice que explora la didáctica, la pedagogía, la ciencia y la educación en la relación que nos confirma la acepción francesa. Para mí esta lectura me genera dos interrogantes. La didáctica, ¿cuál es el papel o cuál es su papel en la acepción francesa? Y en las ciencias de la educación, la compleja definición de un dominio académico. Igualmente,
Se buscan las aplicaciones que el escritor y el autor dan a cada uno de los postulados y a cada uno de los enunciados, explorando profundamente cada uno de los conceptos que nos provoca lo que tiene que ser las conceptualizaciones de educación basados en un proceso formativo y aplicativo de las ciencias de la educación en cada uno de los casos. En especial para este autor, el desarrollo de lo que se dio en el momento revolucionario que se vivía Francia en esa época y donde se generaron y se gestaron algunos tipos de cambios que fueron fundamentales en el proceso de la evolución de la didáctica, de la enseñanza y del proceso de aprendizaje como lo conocemos actualmente. De la segunda matriz, la primera lectura, me correspondieron desde el segundo punto, que es toda la comunicación tiene un aspecto y contenido, hasta lo que era la relación. Volvemos nuevamente a la misma escritora, María Cristina Spirelli, pero esta vez basados en el capítulo 2, la enseñanza, las cuales generaron para mí dos interrogantes. Primero, ¿cuáles son las propiedades de la comunicación y de la enseñanza? Segundo, ¿cuáles son las características de la comunicación didáctica? Igualmente genera soluciona estos postulados de una manera muy clara y concisa, ¿sí? Sin dejar por fuera todo lo que tiene que ver con los procesos de la comunicación y la didáctica y las características que cada una de estas presenta para la funcionabilidad y el desarrollo de las habilidades que se quieren adquirir. La segunda lectura sigue siendo también de María Cristina Spirelli, pero esta vez en el capítulo 3, la formación docente. Genera 5 interrogantes para mi pensar, que son cómo se define la formación docente, cuáles son los conceptos y condiciones de la formación, cuáles son las particularidades de la formación docente, cómo se define la docencia como formación profesional y qué diferencia existe entre profesionalidad y profesionalización. Hace una claridad muy excepcional en cada una de estas, sobre todo en definir la formación docente, cómo y cuáles son los conceptos y las condiciones pertinentes que debe tener este proceso de formación. Asimismo, las particularidades de una óptima formación docente y el proceso que ésta lleva durante las diversas etapas o pasos, ¿sí?, que son relacionadas dentro del proceso como tal. También nos habla de la definición de la docencia como una formación profesional, ¿sí? Nos habla de su dinamismo, de su desarrollo, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con el contexto en el cual se desarrolla y a su vez se involucra la persona que está tomando este proceso de formación. Además nos define cuáles son las diferencias entre profesionalidad y profesionalización, ¿cierto? Entonces nos dice específicamente cuáles son las características específicas de cada una de ellas, en especial de la profesión, ¿sí? Y cuáles son los procesos a los cuales lleva una adecuada profesionalización, como son la formación, la dinámica y el desarrollo personal de esta misma formación. Estas matrices fueron tomadas con unas referencias bibliográficas de María Cristina Spirelli, de la didáctica en la formación docente, el capítulo 1, didáctica de la escuela, el capítulo 2, la enseñanza, capítulo 3, la formación docente, y de Terrazzano, la didáctica, pedagogía y ciencias de la educación en la relación que confirma la excepción francesa. Muchas gracias por su atención, que tengan un muy buen día.